Bienvenidos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Siempre es una bendición el poder congregarnos en el nombre de Jesús para considerar su palabra, para estudiarla. Estamos considerando la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos ahora a al episodio de la vida de Jesús cuando le demandan una señal, inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada. Todo esto va en orden cronológico. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están conectados vía Zoom, los que se han conectado vía Facebook, vía YouTube, y a los que están ahorita mismo ya están en las líneas telefónicas conectados desde el reclusorio norte, reclusorio sur, la torre 1, la torre 2, el reclusorio oriente. Sean bienvenidos todos y pues bueno, vamos a entrar directamente a el tema, que es todos los temas son importantes, pero a medida que se acerca el fin, a medida que va avanzando el tiempo, entonces vamos descubriendo cómo se va intensificando todo y cómo todo lo que ya Jesús ha enseñado viene tomando forma, tomando color, viene teniendo sentido en nuestras vidas, en su vida y en la vida de cada uno. Entonces, estamos analizando esto en el orden de los acontecimientos. Durante 6 meses preparó todo. En la primera Pascua fue a partir de allí, de la purificación del templo, el año de popularidad. Todo ese año hizo muchísimos milagros, liberó a muchos endemoniados, hizo muchas señales. Si algo resalta en la vida de Cristo, en toda su vida, son las señales por todos lados. Pero viene el año de oposición y Jesús sigue haciendo las señales a pesar de que la opinión popular se divide en su contra, y poco a poco los líderes espirituales van influyendo negativamente sobre la gente hasta que la popularidad de Cristo viene a ser non grata. A pesar de eso, lo siguen buscando, pero él da un giro, empieza a enseñar por parábolas y ya la gente que lo busca, pues como que no está viendo todas esas señales que habían antes, quieren seguir siendo alimentados por el espectáculo, porque la gente va a donde haya un buen espectáculo, mucho más si es gratis y mucho más si tienes algún beneficio. Entonces, él cambia porque durante un año él les ha mostrado a los discípulos lo que él hace. Ahora les está sustentando con la palabra de Dios lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Llega la oposición al punto más alto. eh, eh, lo acusan de que es por el diablo que está haciendo las obras que él hace. Y aquí es cuando le demandan de una señal. Aquí le piden, deseamos ver de ti señal. Y entonces Jesús les dice, no se les va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Es cuando llega aquí en la blasfemia contra el Espíritu Santo, llega la parte más alta, el clímax de la oposición. A partir de aquí es cuando Jesús hace un cambio y empieza a enseñar parábolas, 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 y sigue haciendo milagros, pero ahora los milagros los hace y los involucra a ellos para que ellos vean lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Y entonces llega al final del año con la muerte de Juan el Bautista, pero en ese mismo tiempo que es cuando Jesús envía a los 12, los envía a hacer lo mismo que él ha estado haciendo. Y si ya él era la persona más impopular de todo Israel, si ya él era alguien non grato, ahora se ha multiplicado en 12 más
eso nos lleva entonces al año de la persecución, en donde Jesús tiene que andarse literalmente escondiendo, huyendo, siendo muy estratégico de ir a las fronteras. A partir de aquí lo vemos casi siempre en las fronteras, incluso visitando fronteras de pues territorios gentiles como Tiro, Sidón, que eran frontera con Israel. Y ya cuando aparece en público, lo hace cuando es imposible que lo puedan arrestar. Hay, como les he pues comentado en ocasiones anteriores, yo he encontrado 31 atentados de asesinato contra Cristo, 31. En el último lo lograron, por decirlo así, pero eso era lo que Dios tenía planeado. Durante este año de persecución. Él sigue haciendo milagros, pero empieza a preparar a los discípulos para lo que viene. Les empieza a hablar del reino abiertamente, y es cuando, después de que sana esa multitud de enfermos en Genezaret, que multiplica los panes y los peces, que da de alimentar a una multitud, allí es cuando los confrontan, y los cerca de 500 que lo seguían a todos lados se van. Y todas esas multitudes que iban siempre a donde él iba se van, y se vuelve a quedar otra vez con 12, pero él sigue haciendo sus recorridos, pero ahora ya nada más va con los 12. Termina el gran ministerio abierto de Jesús en Galilea. Vimos cómo se fue a la región de Tiro y de Sidón, cómo liberó a la hija de una mujer sirofenicia. Eso ha de haber sido un escándalo tremendo también. Cuando él mencionó lo que hizo lo que hizo Elías, que estuvo con una viuda gentil, y cómo fue sanado no un leproso de los judíos, sino un sirio, un extranjero. Se enfurecieron y quisieron matar a Cristo en su tierra, porque ellos no aceptaban que los gentiles pudieran tener algún bien de parte de Dios. Para ellos estaban condenados, porque eran malditos, porque no conocían la ley. Pero lo hace aquí Cristo. Luego, la semana antepasada y pasada, vimos cuando alimentó a 4,000 y sanó a un sordo y a un mudo de una manera diferente, y aprendimos que a Dios no lo podemos meter dentro de un molde, pero nos muestra, nos da esos 5 pasos que podemos aplicar en nuestras vidas para recibir provisión de Dios, no para nosotros, no para nuestros deleites, no para presumir, sino para suplir necesidades, ¿verdad? Y tenemos que partir de allí, de la compasión, de negarnos a nosotros mismos, de estar incluso dispuestos a perderlo todo con tal de obedecer a Dios y de poder suplir las necesidades que otros tienen. Siempre hay una recompensa de parte de Dios. Ahora, después de que ha hecho Jesús esto, le caen, porque andaban persiguiéndolo, le caen los fariseos y los saduceos, y le demandan una señal del cielo. Ya le habían demandado una señal de ti, queremos ver señal de ti, y les dio ese discurso que ya estudiamos y que vamos a repasar brevemente hoy, de que no le será dada ninguna señal a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. Entonces vamos a empezar pues leyendo el texto unido en Mateo y en Marcos, todo junto, sin diferenciar si es de Mateo o es de Marcos. Y dice así la bendita palabra de Dios. Vinieron entonces los fariseos y los saduceos y comenzaron a discutir con él, pidiéndoles que les mostrase señal del cielo para tentarle. Mas él, respondiendo y gimiendo en su espíritu, les dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Cuando anochece dicen, buen tiempo,
porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero de cierto les digo que no se le dará señal a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esa es la historia, tal y como pasó, uniendo Mateo y Marcos. Ahora vamos a leer por separado Mateo, capítulo 6 del 1 al 4, y luego Marcos 8 del 11 al 3, y luego los vamos a unir. Y siempre me gusta recalcar que lo más importante de todo, de cualquier estudio, es la palabra de Dios, para que de allí el Espíritu Santo tome, porque está en nosotros, la unción está en nosotros y nos enseña todas las cosas, nos las enseña con base a la Escritura, no a los argumentos o a la lógica o al entendimiento o a la sabiduría humana. Y eso es para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice así Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Ahora vamos con Marcos. Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13. Y dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aquí vemos la importancia de poder unir los dos pasajes en el mismo tiempo y espacio, porque aquí pareciera que no se le va a dar ninguna señal, porque aquí dice no se dará señal a esta generación, pero ya cuando los unimos, allí él reafirma lo que ya les había dicho, sino la señal del profeta Jonás, ¿no? Entonces hay que examinar los evangelios en paralelo para tener una revelación más acertada. Entonces, vamos a leerlo ahora, haciendo notar qué palabras son de Mateo, qué palabras son de Marcos. Mateo y Marcos dice que vinieron. Entonces, lo dice nada más Marcos. Entonces, marca como que una pauta, ¿no? O sea, ya que él había hecho tantos milagros y que ya le habían dado de, pues, comer a la gente y todo, o sea, entonces, ya cuando estaba desocupado, por decirlo así, los fariseos, lo dicen Mateo y Marcos. Mateo nada más dice que los fariseos vinieron, pero, perdón, Marcos dice que nada más los fariseos vinieron, pero Mateo añade, también los saduceos vinieron. Marcos agrega, y comenzaron a discutir con él. Mateo y Marcos dice pidiéndole, Mateo dice que les mostrase, Mateo y Marcos señal del cielo, y Mateo y Marcos dicen para tentarle. Mas él respondiendo, dice Mateo, pero Marcos dice, y gimiendo en su espíritu, les dijo. Marcos inicia con una pregunta: ¿por qué pide señal esta generación? Y luego todo lo que viene a continuación es únicamente referido por Mateo. Cuando anochece dicen, buen tiempo porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal,
pero de cierto les digo que esto ya lo dice Marcos. Marcos es el que dice, de cierto les digo, no lo dice Mateo, sino es Marcos que lo agrega. De cierto les digo que no se le dará señal, eso ya lo dicen Mateo y Marcos. Marcos agrega a esta generación, y aquí está lo que no está en Marcos, pero que se está complementando uno con el otro, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, dicen Mateo y Marcos, volvió a entrar en la barca, nada más lo dice Marcos, se fue, lo dicen Mateo y Marcos, a la otra ribera, concluye Marcos. Bueno, ¿qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que vamos a ser perseguidos y acosados por los enemigos del evangelio que se unirán en nuestra contra. Dice, vinieron entonces los fariseos y los saduceos y comenzaron a discutir con él. Miren, el diablo y los demonios le tienen pavor a Jesús, le tienen terror, le tienen miedo. Tiemblan los demonios cuando Jesús está presente. Donde quiera que tú estés presente, los demonios tiemblan. No por ti, tú y yo no somos nada, sino por Jesús que está dentro de nosotros. Y así como los animales salvajes, Satanás y sus demonios atacan por miedo. Cada ataque del diablo en contra nuestra debe ser un motivo de ánimo y aliento para nosotros, pues es señal de que el diablo le tiene miedo a Jesús y por consecuencia nos tiene miedo a nosotros. O sea, nosotros no somos nada, pero el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo, y el que está en el mundo le tiene pavor a aquel que vive dentro de nosotros. Por eso nos ataca. Deberíamos más bien sentirnos halagados cada vez que somos atacados por malos pensamientos, por imágenes sucias, por ideas perversas. ¿Por qué? Porque Satanás está lanzando todo lo que tiene con tal de hacernos caer. Entonces, vemos aquí dos grupos distintos que eran enemigos entre sí. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí durante muchas décadas, desde siempre, pero ahora están unidos contra Jesús. Hay un dicho que reza así: el enemigo de mi amigo es mi enemigo, ¿no? El amigo de mi enemigo, bueno, algo así va, pero el punto es que son dos enemigos y tienen un enemigo en común. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo y hace que mi enemigo se vuelva mi amigo, no sé cómo diga el dicho. El punto es que se unen los dos que no se llevaban contra Jesús. Eso muestra qué tanto miedo le tenía el diablo a Jesús, por lo cual unía a los enemigos para atacarlo. El hecho de que se juntaran en contra de Jesús demuestra que lo consideraban una amenaza seria, que tenían miedo de él, además de que buscaban atraparlo en alguna falta, tener una causa legal y válida para ponerlo a disposición de las autoridades. Vamos a verlo ahorita mucho más claro, tal y como hicieran con Daniel siglos atrás. Querían encontrar una falta para que lo pudieran acusar y lo pudieran arrestar y echar al foso de los leones, a Daniel, pero no encontraron ninguna falta y tuvieron que inventar una ley que tenía que ver directamente con adorar, con orar a Dios, porque era en lo único en lo que lo podían atrapar. Finalmente, con Jesús fue exactamente lo mismo. No encontraron ninguna falta en él, pero lo que no pudieron soportar fue cuando el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: sí, yo soy. Y me verán a mí sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Eso no lo pudieron soportar y fue condenado por la verdad, por lo que él es, por lo que él siempre ha sido. Entonces, aquí vemos pues que vamos a ser perseguidos. Tú y yo vamos a ser perseguidos y acosados, no por nosotros. O sea, no debemos tomarlo muy personal, no debemos tomarlo tan a pecho, ¿no?
es algo que va a suceder, nos guste o no. Barclay, que es un reconocido erudito de las escrituras, dice al respecto de esto: es un fenómeno extraordinario el encontrar una combinación de los fariseos y saduceos. Defendían creencias y políticas que eran diametralmente opuestas, ¿no? Los fariseos, fíjense, todas las diferencias que habían entre ellos, vivían de acuerdo con los puntos más pequeños de la ley oral y escrita. Los saduceos solo recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas. Los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Los saduceos no creían ni en ángel, ni en espíritus, ni en la resurrección. Pablo usó esa división en Hechos 23. ¿Recuerdan? Los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejaran a solas y tranquilos para practicar su religión en la manera que ellos quisieran. Los saduceos eran aristócratas que colaboraban con los romanos para mantener sus riquezas y su poder. Los saduceos generalmente eran muy ricos. Había algunos ricos entre los fariseos, pero no eran todos con mucha riqueza ni con mucho poder. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías, los saduceos no. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, fíjense, Jesús los unió en su contra. O sea, no en el buen sentido, se unieron en oposición a Jesús, pero se unieron. Existe hoy en día un movimiento mundial muy peligroso, tengan mucho cuidado, que se llama ecumenismo. El ecumenismo está uniendo a todas las religiones y sectas del mundo. Esa es una de las cosas que el anticristo va a hacer. Va a unir a todas las religiones en una sola, y ya hay un indicio de eso, ya hay un ejercicio real de eso que se llama hoy ecumenismo. Todas las religiones llevan a Dios, hay un solo Dios con distintos nombres. Los del Oriente lo llaman Buda, los musulmanes lo llaman Alá. Es el mismo Dios. Eso es en contra de Dios completamente. Católicos, budistas, musulmanes, chintoístas, animistas, espiritistas, mormones, testigos de Jehová, se están uniendo, se están haciendo adeptos o están afiliándose al ecumenismo. ¿Y sabes qué? Eso es en contra de los verdaderos cristianos. Los únicos que no se han unido a ese movimiento son los judíos y los que hemos nacido de nuevo, que sabemos que eso no es de Dios y que Jesús no lo hizo ni lo promovió, porque Jesús no unió a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los herodianos, para que fueran todos uno junto con él. No, eso no lo hizo, aun cuando es muy triste que hay muchas denominaciones y misterios cristianos que han caído en esa trampa. En 1990, Jaime me invitó a un congreso trienal de la Confraternidad Carcelaria Internacional o Prison Fellowship International. Nos pagaron el avión, nos pagaron el hotel, fueron pues 5 días allí, y hicieron eso porque querían que nos uniéramos con ellos, querían darnos, entre comillas, la cobertura y el nombre para nosotros hacer la labor en las cárceles. Para 1990 ya se estaba entrando a varias cárceles en el DF. Pero no nos quisimos unir, y allí Jaime definió con claridad que no se iba a unir a nadie que tuviera esta tendencia ecuménica, porque en ese congreso, pues la segunda noche celebramos la Santa Cena y de pronto vemos que pasa al frente un cura, así con su vestido y sus adornos, con su túnica, pues, ¿no? Y su gorro y toda la cosa, porque era uno importante, ¿no?
y pasa un pastor, y entre los dos dirigen la cena, la Santa Cena. Y la mitad de los que estaban ahí eran pues católicos y pasaron y tomaron su hostia. La otra mitad éramos cristianos y teníamos que pasar por el pan y por la copa. Jaime y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Pasamos o no pasamos? Definitivamente nos salimos. Preferimos no participar ni ser partícipes, porque haberlo hecho, no porque rechazáramos la cena de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, sino porque hacerlo simplemente muestra que pues estás de acuerdo y estás siendo partícipe de ese pecado tan grave. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? No se unan en yugo desigual. No únicamente tiene que ver con el matrimonio, de hecho el contexto tiene que ver con la fe en general. Entonces, tengamos cuidado de eso y estemos conscientes que vamos a ser perseguidos y nos van a odiar de todos, ¿eh? Ahora sí que no vamos a ser pues agradables para ninguna secta, para ningún grupo, para ninguna religión, así como los judíos lo han sido. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que ningún milagro va a ser suficiente para convertir el corazón de los hombres. Por eso no debemos buscar las señales, sino dejar que nos sigan. Dice que vinieron a él pidiéndole que les mostrase señal del cielo. Jesús ya había hecho muchas señales y ellos seguían sin estar convencidos. Habían visto con sus propios ojos sordos, cojos, paralíticos, ciegos, leprosos y de todo tipo de enfermedades ser sanados milagrosa e instantáneamente enfrente de sus ojos. Un hombre de la mano seca fue curado instantáneamente, pero ellos no creían a las escrituras. Como decían, nosotros nos basamos en lo que es escrito, fariseos y saduceos, porque la escritura dice claramente, hay muchas profecías que muestran como señal que el Mesías, cuando viniera a la tierra, haría milagros que nunca jamás nadie había hecho y que tendrían que ver con sanidades, con cojos, con mancos, con sordos, con ciegos. Entonces, si es una profecía y la profecía viene del cielo, pues esas son señales del cielo, ¿verdad? Pero ellos buscaban una señal del cielo, posiblemente tal como hacer que descendiera fuego del cielo como hizo Elías, y tal vez preferiblemente sobre los romanos, ¿no? Contra las legiones romanas. Pero notemos que en tiempos de Elías, ni el pueblo ni los líderes pidieron señal a Elías. Él mismo fue quien propuso esa señal para demostrar quién era el único y verdadero Dios. Lo que estaba diciendo, lo que le estaban diciendo a Jesús entre líneas es que no estaban convencidos por los milagros en la tierra, entre comillas, que Jesús ya había hecho. Querían ver algo que viniera del cielo. Pero ellos habían olvidado que Dios ya les había dado una demostración espectacular e impresionante de que Él era real en el monte Sinaí. Los judíos, todo el pueblo, todos esos 3 millones, vieron el monte humear, los rayos, las luces. Dice que Moisés subió al monte por orden de Dios con 70 ancianos y dice que vieron al Dios de Israel y estaba en un trono, escucharon la voz poderosa, o sea, Dios se les manifestó como Dios con todo poder. ¿Y qué hizo el pueblo? No hable Dios con nosotros, que hable contigo, y rechazaron a Dios. Ni 3 semanas pasaron y ya estaban adorando a un ídolo, a un becerro de oro. Miren, yo hace años cuando empezaba y le hablaba de Cristo a uno y otro y nadie me creía y todos me tiraban a loco, un día le dije a Dios, orando, ¿no? Le dije, Señor, ¿por qué no vienes en persona, no? Y apareces volando. Si se imaginan que Dios venga
después volando en el cielo, con todo su poder, con toda su gloria, así con sus ángeles poderoso, y llegue a la ONU, ¿no? Y les demuestre con fuego, luces y poder que Él es el único verdadero Dios, y les diga, ya basta, ya, miren, ya, y que allí digas, miren, los míos son los que han nacido de nuevo, ¿no? Y yo no estoy en templos y yo no, o sea, ya ven, mira, y haznos el trabajo fácil, ¿no? Porque yo pensaba que si Dios hacía eso, la gente creería. Y Dios me mostró unas semanas después, mira, tú hazle cualquier pregunta a Dios. Todas las preguntas que tengas, hácelas. Ojalá las puedas escribir para que te acuerdes. Hazle todas las preguntas que tú quieras. A su tiempo, Dios te va a ir contestando una por una. Pasaron unas semanas y yo entendí que me decía Dios, yo ya hice eso. Y la gente no creyó. Todos los días el sol sale, el sol se pone. Todos los días está el agua, el aire. Todos los días el aliento que tienen es por causa de mí, porque leí allí en Lamentaciones que Jesús, el Mesías, es el aliento de todo ser vivo y que todas las cosas subsisten en él y que él es el que da vida a las plantas, a todo. O sea, todo lo que tiene vida es gracias a Jesús. Y sin embargo la gente no cree. Y entonces entendí y dije, sí, es cierto, Dios ya lo hizo. O sea, si Dios hiciera eso, pues la gente seguiría sin creer. Y luego entendí el Apocalipsis que Dios lo va a hacer. Va a enviar un ángel con el evangelio eterno y va a demostrar su poder y va a enviar a 2 testigos que van a hacer descender fuego del cielo y van a atacar con plagas porque los van a querer destruir. Va a demostrar su poder desde el cielo y todo el mundo lo va a ver. ¿Y qué va a pasar? La gente no va a creer. Dice que a pesar de tantas demostraciones y de tantos milagros y de tantas, ahora sí que manifestaciones visibles, dice que ni aún con eso, Apocalipsis, los hombres se arrepintieron de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de sus iras, de sus pecados. Entonces Dios ya lo hizo y lo va a volver a hacer y de todas maneras la gente no va a creer, porque muchos igual tú estás como yo, ¿por qué Dios no se manifiesta y ya que acabe esto? Lo va a hacer y ni aún así. Por eso es que es importante entender cómo el Apocalipsis acaba. Pero miren, los líderes espirituales no podían ver lo que la gente sencilla ya había visto y manifestado muchas veces, como en Juan 6:13, cuando después de ser testigos oculares de multitud de sanidades y milagros y de la multiplicación de los panes y los peces, dijeron, dice Juan 6:13, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y quién era ese profeta? Pues era Dios encarnado, Dios hecho hombre en un ser humano. Por eso no debemos buscar señales, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Tú busca a Cristo, busca la voluntad de Dios, las señales te seguirán. Esto nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Y la tercera cosa que aprendemos a Cristo es que la mayoría de los que demandan señal o nos hacen preguntas difíciles o capciosas, ya saben la respuesta y quieren usarlo como pretexto para sus propios fines, porque dice que comenzaron a discutir con él para tentarle. Los fariseos y saduceos no querían creer y tampoco hubieran creído aunque Jesús les hubiera dado una señal del cielo en ese momento, porque la intención de su corazón con esa demanda era tentarlo, ponerlo a prueba, atraparlo en alguna palabra o en alguna acción para poder acusarlo. ¿Qué hubiera pasado si cuando vinieron y le dijeron, deseamos ver de ti señal del cielo y que
pues Jesús hubiera visto por ahí un árbol, por ejemplo, ese árbol, esa higuera que no tenía frutos, ¿no? Y que le dijo, nunca jamás coma fruto de ti, se secó al instante, pues igual pudo haber dicho, ok, miren, les voy a demostrar que sí soy Dios, y hubiera hecho así con sus manos, ¿no? Como si fuera un Jedi que no necesita ni siquiera mover las manos, todo lo puede hacer desde su mente, y hubiera descendido fuego al cielo y hubiera calcinado, pues, un árbol, una higuera que estuviera por ahí cerca, ¿no? ¿No? Miren, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? Hubiera pasado lo mismo que ya había sucedido con tantos milagros que les había mostrado. Iban a usar eso mismo para justificar su rechazo y atribuir eso al diablo, porque cuando hacían milagros decían, por Satanás echa fuera a los demonios, y eran los estudiosos que decían eso. Otros dudaban de la autenticidad del milagro. Decían, no, no, aquí hay truco, aquí hay algo escondido, como en el caso del ciego de nacimiento, ¿no? No, no, nosotros no creemos que él haya sido ciego. A ver, tráiganme pruebas de que sí fue ciego. Y fueron por sus padres, ¿no? Y yo, a ver, es su hijo, o sea, lo estaban viendo con sus ojos, pero cuando alguien no quiere creer, cuando alguien ya tiene definido algo, cuando alguien tiene una agenda oculta, no importa que le des la respuesta correcta, él ya tiene un propósito. Ellos iban con el propósito de atrapar a Cristo, de tener algo con que acusarlo, como con Daniel, ¿no? Lo mismo pasa con muchos que nos acosan, nos van a acosar y nos hacen preguntas difíciles o capciosas. Quieren usar eso para justificar su rechazo y rebeldía contra Dios. En el caso de los incrédulos, ¿verdad? Nos hacen muchas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué los niños sufren? Yo ponía esos argumentos, yo le preguntaba eso a los cristianos y los dejaba con la boca callada. No me sabían contestar por qué, si Dios es bueno, hay tanta injusticia en el mundo. ¿Por qué la gente inocente sufre? Que sufren los malos, qué bueno, pero los inocentes no, esos no. O por qué, si Dios es el que gobierna todo, ¿por qué el mundo está hecho un caos, no? Y hay respuesta para eso, pero aunque les des la respuesta bíblica, es más, van a usar lo que les des para afianzarse en su pecado. Eso en el caso de los incrédulos. O en el caso de las sectas falsas, para justificar su herejía y sus pecados ocultos. Eso es en el caso de los mormones, de los testigos de Jehová y de varios, ¿no? Les quiero, pues, dar tres ejemplos de esto prácticos, ¿no? En la penitenciaría hace muchos años, todavía era, pues, pastor, era pastor Víctor Cruz. De pronto, pues Víctor me dijo, oye, fíjate que está viniendo un joven, viene los días jueves, yo iba los días viernes, y pues viene y comemos juntos y pues hablamos de la Biblia, y pues la verdad, pues me ha presentado unos argumentos que, pues, híjoles, no estoy confundido, me dijo, pero yo nada más quiero reforzar lo que ya, lo que ya deduje después de varias pláticas, que él tiene una doctrina errónea, que él está en una secta, porque todo lo que habla parece muy, muy bonito, pero hay allí cosas, le digo, ¿cuáles? No, me dice, quiero que las oigas tú, dice, yo quiero. Entonces ya me organicé y fui un jueves, pues llevó comida, yo no comí, aguas, a veces primero te dan de comer y luego te meten la espada. Cuando vayas a debatir o algo, ni comas, para que no se te nuble, ¿no? Todo dije, no, no, gracias, gracias. Ayuné ese día, ¿no? Entonces ya cuando acá le dije, ok, me cuenta que pues tú le estás, pues, pues dando los conceptos en los que dices, no, es muy simple, me dijo. Todo surge de una sola pregunta. Le dije, sí, ¿cuál es? Usted me dijo, porque era un joven, yo ya
pues, aun cuando me sigo considerando joven, a veces no me mejor, le dije, háblame de tú, que me dijo. Bueno, ¿tú todavía pecas? Y esa es una pregunta capciosa, que todos pecamos. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice, no hay hombre que no peque. Todos pecamos y todos los días. No solamente pecamos por hacer lo malo, ¿no? Porque robar, matar, mentir, alterar es pecado. También pecamos por no hacer lo bueno, porque tan pecado es robar y emborracharse como no orar, como no evangelizar a alguien, como, o sea, sabes hacer lo bueno, no lo haces, te es contado por pecado. Entonces, eh, el mismo apóstol Juan, él decía, si confesamos nuestros pecados. Entonces, le dije, sí, entonces todavía no eres salvo, me dijo. Porque mira lo que dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Le dije, ok, le dije, pero le dije, estás tomando un texto fuera de contexto. Mira, mira, aquí le dije, todos hemos pecado y somos pecadores todos. No, es que aquel que todavía peca es porque no ha sido salvo, porque cuando tú te salvas, dejas de pecar. Después supe que él pertenecía a esa secta que enseñaban que ya no pecaban, ¿no? Dije yo, caray. Dije, bueno, pero mira, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí está diciendo Juan, si decimos que no tenemos, o sea, no está diciendo si dicen, él está diciendo que él es pecador y ya tiene 90 años, aquí me dice, sí, ahí dice, pero no dice eso, sino más bien quiere decir, y me empezó a dar un rollo, y yo de pronto vi que estaba torciendo la palabra de Dios, estaba cambiando la palabra de Dios. Estaba diciendo que sí decía eso allí, pero que no decía eso, que quería decir otra cosa. Yo te pregunto a ti, si alguien a ti te dice, aquí dice, pero quiere decir, si quisiera decir, ¿por qué no lo dijo? ¿No? O sea, digo, y no es el único, hay muchísimas más evidencias. Entonces, alguien que a mí me tuerza la escritura, me está queriendo tomar el pelo. Entonces, yo no lo puedo tomar en serio. Si no toma en serio la palabra de Dios, conmigo no tiene trato. Entonces le pedí a Dios, mientras me estaba pues soltando su rollo, oré, dije, Padre, dame sabiduría, dime cómo poder mostrarle a este joven que está en un error terrible, ¿no? Ya me soltó todo su rollo, yo lo oí, le di el avión y todo. Yo nomás volteé a ver a Víctor y como que pues Víctor entendió que yo estaba de acuerdo con él, que el chavo estaba mal, ¿no? Entonces ya, pues, se llama Víctor, no sé si le habló a alguien y se paró de la mesa y nos quedamos solos, ¿no? Esperando. Ya yo estaba pues con un café y le dije, oye, ahorita que estamos solos, le dije, y crucé los dedos. Dije, me está tomando el pelo, yo también le voy a tomar el pelo. Crucé los dedos y le dije, Padre, perdóname por lo que voy a hacer, pero yo quiero que esto quede como testimonio para cualquiera que pueda yo contarle esto, para que sepa qué hacer cuando alguien le llega con semejante, perdonen que lo diga, estupidez. Y dije, aquí entre nos, esto nomás va a quedar entre nosotros, esto no lo va a saber nadie. Y bueno, les digo quién era, pero no quién, ¿verdad? Entonces puede ser X, puede ser cualquiera. Dije, aquí entre nos, y era época de calor. Y luego en el DF, cuando es época de calor, Jesucristo Santo, vas en la calle y pasan muchachas con faldas muy cortas, con ropa muy ligera, y es una lucha, es una lucha. Todos los hombres tenemos esa lucha. Hubo uno que me dijo, oye, yo no tengo esa lucha. La verdad, a mí no me atraen las mujeres. Le dije, pues entonces te atraen los hombres, o las vacas, o los perros, o qué, porque pues son tentaciones comunes al hombre. Por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya pecó con ella en su corazón. Entonces le dije, oye,
la neta, aquí entre nos, aquí esto nada más queda entre los dos. Luego cuando vas en la calle y ves alguna chica guapa con ropa corta, ¿a poco no tienes pensamientos, tentaciones sexuales con ella? La neta, sí, hablando de hombre a hombre. Se me quedó bien y me dijo, no, pues sí, y la mirada no se te va por donde no debe ir, porque dicen los judíos, pues los rabinos le enseñan a sus discípulos, ¿no? Que no es pecado la primera mirada, ¿no? O sea, que si tú vas en la calle y de pronto hay una mujer con ropa corta o X, eh, que si la ves, el pecado no está en la primera mirada, sino el pecado está en la segunda mirada porque ya va con ángulo, ya va enfocado, ¿no? Y una vez alguien dijo, y si sostengo la primera mirada, la primera vez, Dios conoce el corazón cuando vemos con lujuria. Y me dijo, no, pues sí, pues varias veces. Le dije, entonces, tú no eres salvo. No, sí soy salvo. Le dije, no, tú no eres salvo porque tú dices que si todavía pecas, pues no eres salvo. Ah, no, me dijo, pero no soy yo el que peca. El pecado mora en mí. Quien peca son mis ojos. Yo no peco, es el pecado que mora en mí. Qué herejía tan diabólica. Y no es nada nuevo. Habían dos corrientes en la época de Pablo, que eran los epicúreos y los estoicos. Y los epicúreos y los estoicos estaban en una contraparte, porque unos decían que lo único que importaba era el espíritu, la intención aquí en tu corazón, y que todo lo externo no importaba. Entonces podías emborracharte, fornicar, hacer todo, al fin y al cabo que mientras tú en tu espíritu tuvieras voluntad buena, todo estaba bien. Y estaban los del otro bando que decían que no, que lo único que importaba era el cuerpo. Entonces estos ayunaban y se aislaban, se iban a las cuevas, no querían ningún contacto con el mundo, porque pues decían que cualquier cosa que viera tus ojos ya era pues pecado. O sea, eran contrarios, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si tú miras a una mujer de manera impropia, es pecado, es adulterio, tienes que arrepentirte, confesarlo y pedirle perdón a Dios. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, preguntaba eso, ¿por qué? No porque quería saber, sino porque quería convencerme de su herejía falsa. Otros te llegan con esto de cuál es el verdadero nombre de Dios, pero no porque quieren saber el verdadero nombre de Dios, sino porque quieren imponerte lo que les han impuesto a ellos, ¿no? A mí cuando me dicen eso digo, ¿y cuál es tú? No, pues si no lo sabes, entonces no eres salvo, ¿no? Ah, si yo no sé el verdadero nombre de Dios, ¿no soy salvo? Porque yo ya sé que ahora me dicen, sí, porque tienes que saber y digo, ¿y cuál es? No, 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 eso nada más para los elegidos. Le dije, pues, si no es Jehová, si no es Jesús, si no es Yeshua, ¿cuál es? No, no es que eso es algo nada más para unos cuantos. Le dije, y para ser salvo, yo tengo que saber pronunciar ese nombre. Me dijeron, sí. Dije, oye, y si la salvación depende de la pronunciación de un nombre, ¿por qué Jesús no nos advirtió de eso? ¿Por qué Jesús no dijo, guardaos de no pronunciar mi nombre como es debido, porque si no, no seréis salvos? Y me dijo, bueno, es que esta es una revelación de los últimos tiempos. Le dijo, o sea que Jesús no la sabía. Me dijo, no. Y entonces yo le dije, ay, qué lástima que no naciste en los tiempos de Jesús, caray. ¿Por qué? Me dijo. Dije, pues para que le hubieras enseñado a Jesús que tuviéramos cuidado de pronunciar su nombre como debía ser. Tantas cosas que como no entienden
que la apostasía, el diablo va a tratar a través de sus enemigos desviarnos, muchos caen en esa trampa. Y a Jesús ya no le llaman Jesús porque ese no es su nombre. Y se creen un montón de fábulas y cuentos y tonterías, la verdad, que da vergüenza, da pena ajena de las cosas tan absurdas que ellos creen y terminan haciendo ritos y suertes y un montón de supersticiones y de verdad acaban mal y vuelven a lo mismo de antes, que ese es el objetivo del diablo, básicamente. Otros, oye, ¿en qué nombre fuiste bautizado? Esa me la aplicaron una vez y yo dije, pues en el nombre del Padre. No, eso está mal, porque mira, aquí dice que en el nombre de Jesús. Y me marearon todo, ¿no? Me movieron el tapete, como dicen, ah, caray, en el nombre de Jesús, y me puse a investigar, a estudiar, y descubrí que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es sinónimo de en el nombre de Jesucristo. O sea, da igual si fuera el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y ahora cuando alguien me dice, ¿en qué nombre fuiste bautizado? Le digo, ¿tú en qué nombre fuiste bautizado? No, yo en el nombre de Jesús, yo también le digo. Ven y ya, ahí nos vemos. Yo no voy a andar discutiendo ni tratando de convencer a alguien que me quiere convencer a mí, ¿sí? ¿En qué nombre debemos ser bautizados? Bueno, es un estudio aparte de esto, pero en una ocasión en el reclusorio sur, el pastor le llegaron con ese rollo, íbamos a hacer bautizos y me dijo, aquí ya no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús nada más, y nos explicó por qué. Yo dije, ya me lo desviaron a caray. Y habían otros dos pastores de la calle ahí. Ya cuando nos fuimos al patio con el tambo y con el micrófono y todo, estaban discutiendo allá aquellos dos con él acaloradamente, y yo le dije, empiezo, me dijo, sí, empieza, y casi que la señal que me hizo fue, ahorita convenzo a estos, y desde lejos me gritó, pero los bautizas en el nombre de Jesús nada más. Le dije, sí, entonces pues, yo tomé el micrófono y pues empecé, pues, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿por qué te bautizas? No, pues por obediencia a Cristo. Ok, pues como siervo de Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús, y apagaba el micrófono y decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo metía al agua y lo sacaba el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, bauticé a todos. Hoy en día, para que no haya controversia, los bautizo así, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús y en nombre del Padre. Miren, no es la fórmula, es lo que significa. Y les puedo contar muchísimas cosas más así, pero eso ya es tema de otro estudio más grande. Número 4, cuarta cosa que aprendemos a Cristo, es que es muy peligroso pedirle a Dios una señal cuando ya nos ha revelado claramente su voluntad. Dice, mas él respondiendo y gimiendo en su espíritu. Fíjense cómo Jesús se enfureció, se enojó, le dolió en su corazón, porque dice que gimió en su espíritu. Les da una respuesta y luego dice que los dejó y volvió a entrar en la barca y se fue. ¡Qué terrible! A Jesús ya le habían pedido esa misma señal parecida en Mateo 12. Estamos viendo por lo menos cerca de un año antes. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Esos no eran tan enemigos, pero eran dos oficios distintos. Los saduceos no estaban aquí, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es lo que les dijo en esa ocasión. La tradición rabínica sostenía que una señal hecha en la tierra podía ser una falsificación de Satanás.
Pero se suponía que las señales del cielo, viniendo del cielo, como cuando Dios descendió en el monte Sinaí, o como cuando Elías hizo descender fuego del cielo, o los carros de fuego alrededor de Eliseo, eran de Dios. Ellos no entendían que todos los milagros que Jesús hacía eran señales del cielo, porque ellos, con su mente carnal, atribuían lo que Jesús hacía a la tierra. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le preguntó, ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, le dijo Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No dice que estuvo o que estará, no, que está hoy en día. Nicodemo se debe haber quedado con el ojo cuadrado. Jesús, Dios encarnado, nunca dejó el cielo. Él estaba en el cielo al mismo tiempo que estaba en la tierra, tal como ahora mismo. Él está en medio nuestro, pero al mismo tiempo está a la diestra del Padre en las alturas. Su cuerpo humano tuvo que morir para resucitar, pero él como Dios siempre ha estado en el cielo. Entonces, todos los milagros que hacía, las señales que hacía, eran del cielo. Pero los fariseos no lo podían entender. Por eso le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y no podían creer. ¿Por qué? Jesús se los dijo, porque ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Se acuerdan que hasta el ciego de nacimiento supo que lo que había sido hecho en él era del cielo? Cuando dijo a los fariseos incrédulos, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Cuál fue la reacción y la respuesta de ellos ante esta verdad irrefutable del ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús? Dice Juan 9 que se ofendieron y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Satanás ya había endurecido sus corazones, por eso no podían creer. La primera vez, los fariseos y saduceos le dijeron, queremos ver de ti señal, deseamos ver de ti señal. No fue tanto una demanda, una exigencia, era un deseo. Sin embargo, Jesús les respondió esto y aprendimos, en esa ocasión aprendimos 6 cosas. Aprendimos, número 1, que la maldad del corazón y la inmadurez espiritual se manifiestan cuando seguimos nuestros sentimientos y emociones en lugar de la palabra de Dios. La implicación es que no debemos vivir conforme a lo que sentimos, sino conforme a lo que sabemos. Segundo, la resurrección es la única señal que necesitamos. ¿Qué implicación tiene esto? Que debemos estar plena y totalmente convencidos de la resurrección de Cristo. Tenemos que creer con nuestro corazón, porque si confesamos con nuestra boca, pero no creemos en el corazón que Dios resucitó a Jesús, no somos salvos. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Tercero, nuestro arrepentimiento y el de otros también son señal de que Dios existe, porque es Dios el único que nos puede cambiar. ¿Qué es lo que implica esto? Que no tenemos ninguna excusa para no cambiar y no vivir conforme a la voluntad de Dios. Si otros han podido, nosotros podemos también. El problema reside entonces en si queremos o no queremos. Cuarta cosa que aprendimos aquí en Mateo 12. Nuestro interés y esfuerzo por la palabra de Dios y el de otros también son señal de que Dios existe, porque es Dios quien pone en nosotros el querer
como el hacer. Entonces, no tenemos ninguna excusa para no conocer y amar la palabra de Dios. Si otros la conocen y la aman, nosotros también. El problema, otra vez, reside en si queremos o no queremos. Quinto, es totalmente inútil y contraproducente querer cambiar por los propios esfuerzos humanos. Hay dos implicaciones aquí. La primera es que Cristo es el único que nos puede cambiar. Ni la religión, ni la psicología, ni la medicina, ni la sociología, nada, absolutamente nada nos puede cambiar, solamente Jesús. La segunda es que si intentamos cambiar por nuestras propias fuerzas, separados de Jesús o recurriendo a cualquier otra cosa que no sea Jesús, nuestra vida va a ser peor después. No importa si buscamos en la iglesia o en el pastor o en el sistema, vamos a fracasar. Y sexta cosa que aprendimos acá es que guardar la palabra de Dios es la bendición más grande que podemos llegar a tener en la vida. ¿Qué es lo que implica? Debemos esforzarnos en la gracia. Esto es concentrar todos nuestros esfuerzos y energías en la palabra de Dios y en ponerla por obra. Por eso es muy peligroso, porque Dios ya nos ha revelado su voluntad y está escrita en la palabra. En esta segunda vez añadieron, ¿verdad?, señal del cielo. Ya no piden señal del, sino señal del cielo. Es una absoluta necedad y se ve muy claro que no pedían eso porque querían de verdad ver una señal del cielo. Querían tentarlo. Es muy peligroso hacer esto porque miren, ¿qué resultado trajo esto? Hicieron enojar a Dios. Los israelitas hicieron enojar su Santo Espíritu y Dios los abandonó, los dejó sin su presencia. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de Balaam o el camino de Balaam. ¿Se acuerdan? Vinieron unos príncipes, le dijeron, mira, venimos de parte del rey, pues, Balac, para que vengas y maldigas al pueblo de Israel que está aquí en el desierto. Y pues llevaron unos tesoros. Y Balaam dijo, yo no puedo hacer nada, sino lo que Dios me diga. Lo que Dios me diga, eso es lo que voy a hacer. Y vuelvan mañana y se mete a orar toda la noche y Dios le dice, no vayas con él. ¿Ok? ¿Ven qué? No puedo ir. Y les vuelve a decir, porque no puedo hacer ninguna otra cosa sino lo que Dios me diga. Nada más puedo hacer lo que Dios me manda. Entonces, al otro día, como van con el rey, dice, ¿sabes qué? Pues nos dijo que no, manda a más príncipes, más nobles, de más categorías, los de más alta jerarquía, y manda muchos tesoros más. Y dice la escritura, nos revela después que amó el premio de la maldad, codició eso. Y otra vez les dice, no puedo hacer nada sino lo que Dios me diga, y va. Y otra vez ora a Dios toda una noche. Y en esta ocasión Dios le dice, sí, ve. Y mientras va, le sale el ángel de Dios, Jesús, y le tiró 2 espadazos a punto de matarlo. Si no es porque el burro se hace a un lado, lo mata. Sale Dios y se le pone en contra. Y cuando él entiende, le dice, está bien, o dijo, no, ahora vas. Y qué barbaridad. Lo obliga a ir para su ruina. Fue el fin de un profeta que pasó a la historia como un codicioso, pervertido, mañoso. Y así acaban todos los que piden una señal de algo que Dios ya reveló claramente. Vamos a ahondar de esto un poco más adelante. Quinta cosa que aprendemos a Cristo. Tenemos que aprender a distinguir las señales de los tiempos para no volvernos hipócritas, malos y adúlteros, viviendo vidas dobles. Marcos dice, ¿por qué pide señal esta generación?
Y Mateo dice, cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, les dice. Saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Y luego dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Mucho se habla en la Biblia sobre el tiempo de Dios. Hay dos significados importantes para el tiempo de Dios en la Biblia. Uno es el cronos de Dios se refiere a la hora del día, la fecha del calendario, una fecha exacta, ¿sí? 5 de junio del año 1963, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, una fecha exacta del cronos, ¿sí? La noche, llega la noche, pero la noche del cronos es cuando llega la noche, 6, 7 de la tarde, pero llega la noche del alma. No está hablando de un cronos, está hablando de un tiempo que se conoce en la Biblia como kairos. Y ese se conoce como el tiempo de Dios, que es el momento preciso de hacer o dejar de hacer algo. Como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice en Esther 1:13 que preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, agrega. Primer libro de Crónicas 12:32, hablando de los hijos de Israel de las tribus, dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Muchos están esperando el tiempo de Dios para empezar a predicar el evangelio y no saben que el tiempo ya empezó hace 2000 años. Ahora, para predicar el evangelio y para cualquier otra cosa que sea la voluntad de Dios, es importante entender que hay un tiempo establecido y un tiempo específico. Un tiempo en el cronos y un tiempo en el kairos, un tiempo en donde se marca un inicio y puede ser que se marque un fin porque todo va a tener un fin. Jesús es el principio, Jesús es el fin. Ya se marca el inicio, la gracia. La gracia comenzó en el Génesis con Abraham. Se interrumpió durante siglos por la ley, pero vino Jesús en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del kairos de Dios, y nació Jesús, y entonces la gracia regresó otra vez. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre el tiempo establecido y el tiempo específico dentro del tiempo de Dios, dentro del kairos. Esto ya es dentro de los tiempos de Dios. Por ejemplo, está por inaugurarse una tienda de tecnología nueva. Ya han fijado la fecha para el 1 de enero del año siguiente, se abre esta tienda. Hasta que no llegue esa fecha, no se puede comprar nada ahí. Tú vas y eso está cerrado, no puedes iniciar. Pero llega el 1 de enero del siguiente año, se abren las puertas y se establecen tiempos específicos. Y de esos tiempos específicos es, atención, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tú vas a las 8 de la noche y eso está cerrado, porque hay un tiempo definido, 9 a 5. Pero también hay otros tiempos que son los tiempos de ofertas, ¿no? Por tiempo limitado. Este fin de semana, 50%. Yo siempre estoy pendiente
de la venta nocturna del Office Depot, porque compramos mucho material de oficina y papelería y hojas, y hacemos las compras, tratamos de hacerlas lo más económico, y en esas fechas es más barato todo, y si compras cierta cantidad, pues te regalan ciertas cosas, y así es como nos hemos hecho de algunas teles para, pues, bendecir a nuestros hermanos en la cárcel, porque te las regalan por comprar lo que de todas maneras tienes que, pues, comprar, ¿no? Entonces, conocer ese tiempo específico nos da muchos beneficios. De igual manera, ahora vamos a ver en las cosas de Dios. El tiempo establecido para predicar ya fue. La tienda de la predicación del evangelio ya se abrió y debo acudir a ella constantemente. Pero debo también ser guiado por el Espíritu Santo para que me muestre el tiempo de ir a cierto lugar o con ciertas personas. Pablo quería ir a Asia cuando fue enviado en su primer viaje misionero, pero el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Fíjate, ya estaban predicando, pero había lugares que el Espíritu decía, no, aquí no, aquí no. Tenían que esperar el tiempo específico y el lugar específico y las personas específicas. Y ese tiempo llegó cuando Pablo tuvo una visión de noche, que se le mostró a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Era un varón. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Era una visión. Todas las visiones y los sueños son simbólicos, algunos sí son reales y proféticos, pero en este caso era un varón, y ellos fueron y estuvieron ahí muchos días y no encontraron ningún varón. Lo único que hallaron eran algunas mujeres que iban a la oración allí, y una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, fue la primer convertida allí. O sea, no era tanto que era un hombre necesariamente, sino que allí habían corazones que estaban receptivos a la palabra de Dios, y conocemos la historia, que los meten en la cárcel, el guardia con toda su familia conoce a Cristo, pero bueno, el punto es que fueron discerniendo el tiempo específico. Notemos que Pablo no pidió señales para ver si Dios cambiaba de opinión. Dios no cambia. En Dios, dice la Escritura, no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo estaba atento a las señales de a dónde y con quienes quería Dios que fuera a predicar el evangelio, que ya había salido a predicar y que estaba predicando. Así es como Dios nos guía, conforme a la marcha, en el camino. Si no nos empezamos a mover en dirección de la voluntad de Dios, entonces nunca recibiremos la dirección de Dios, porque Él dirige y muestra su voluntad sobre la marcha. Así lo hizo desde Abraham. Le dijo, sal a donde tú sal, y sobre la marcha yo te voy a ir diciendo a dónde. Ejemplos prácticos de esto es cuando un joven, ¿verdad?, le pide una señal a Dios de si cierta chica es para él o no, si se debe casar con ella o no. Eso no tiene nada de malo, y muchos lo han hecho y lo seguirán haciendo. Yo lo hice, porque tenemos la imperiosa necesidad de confirmar de parte de Dios que sea su perfecta voluntad, ¿no? No estamos dudando de Dios, sino simplemente queremos asegurarnos que es de parte de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre Gedeón y Balaam. En mi caso, cuando Dios me habló que Blanquita era la mujer que Dios tenía para mí, yo me rehusé, porque yo había ido de un fracaso a otro fracaso a otro fracaso. Ya estaba cansado de tantos fracasos que yo ya me había mentalizado para no casarme nunca. Yo dije, no me voy a casar nunca, pues así tendré que continuar con Dios para, para siempre. Y de pronto, cuando ya estaba lo más contento, disfrutando de
mi soltería, por fin, después de 13 años de estar buscando y buscando, Dios me dice, ahí está. Dije, no, Señor, yo no te entiendo. Si es tuyo, tú vas a tener que mover las circunstancias, yo no voy a hacer nada. Y Dios movió todo hasta que ya la tuve enfrente, le propuse matrimonio, me dijo que sí, pero yo dije, yo necesito confirmarlo, ya no quiero fracasar más. Y esperamos 6 meses, ayuné durante 21 días, no porque dudara de Dios, sino porque quería estar seguro que era la voluntad y que era la voz de Dios. Y ahí es donde encontramos la diferencia entre Balaam y Gedeón. Dios había dicho no a Balaam cuando los príncipes vinieron a pedirle que maldijera a Israel. Balaam sabía lo que Dios no quería, sabía lo que no era la voluntad de Dios. Dios dijo a Gedeón que por mano de él iba a liberar a Israel. Gedeón pidió 3 señales. La primera era para estar seguro si era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que hablaba con él, pues nunca antes había escuchado la voz de Dios. Sin embargo, Balaam sí conocía la voz de Dios, era un profeta. Él hablaba con Dios, él sabía perfectamente cuándo era Dios que le hablaba. Aquí hay una diferencia bastante grande. Entonces, Dios da la primera señal a Gedeón, actúa en fe y derriba el altar de Baal y ve el respaldo de Dios. Entonces, la segunda y tercera señales que pidió Gedeón no fue para consultar si Dios había cambiado de opinión. Dios le había dicho claramente que por mano de él, de Gedeón, iba a salvar a Israel. Él tenía miedo y dudas, como cualquiera, obviamente, pero él quería estar seguro de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Sin embargo, en contraparte, Balaam consultó a Dios para que cambiara de opinión, para que dijera sí después de que ya le había dicho no. Gedeón hubiera seguido el camino de Balaam si la señal que hubiera pedido fuera para consultar a Dios que él no iba a salvar a Israel. O sea, una señal contraria a lo que Dios ya le había dicho. Si hubiera dicho Gedeón esto, él hubiera estado en el error de Balaam, en el camino de Balaam. Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que no salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. No dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Luego repitió la misma petición, pero ahora la señal fue de modo inverso, en caso de que hubiera sido un fenómeno natural o algo por el estilo, para asegurar que sí era como Dios había dicho. O sea, no está tratando de cambiar la voluntad de Dios. Ese es el problema, cuando no sabemos distinguir los tiempos. Entonces, si el joven que pide señal para saber si cierta señorita es la mujer que Dios tiene para él, y él sabe que ella no es cristiana, entonces está siguiendo el camino de Baal. Está pidiendo a Dios una señal acerca de algo que Dios ya le ha revelado con claridad. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es una necedad y muy peligroso pedirle a Dios señal respecto a algo que ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Muy peligroso. Las consecuencias son muy graves. Israel fue totalmente erradicado de la faz de la tierra. El emperador romano ordenó quemar todas las ciudades de Israel y quemaron todas las ciudades de Israel. Y todos los judíos salieron huyendo y fueron dispersados por todo el mundo. Y Jesús se los dijo, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, porque no conocieron los tiempos. Es importante. Vamos a dar un poquito más de esto en la sexta cosa que aprendemos a Cristo como conclusión a lo que hemos estado aprendiendo ya. La resurrección de Jesús es la
única señal que necesitamos para entregarnos completa y totalmente a Dios y vivir para conocer sus tiempos específicos para nosotros. Pero de cierto les digo que no se le dará señal a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo, si el cristianismo no es cierto, no pasa nada. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si el cristianismo es verdad, si Jesús de verdad resucitó de los muertos, no hay ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra más importante que vivir para sus propósitos y hacer su voluntad. Y es su voluntad, no la nuestra, porque a veces creemos que estamos haciendo su voluntad, cuando lo único que estamos haciendo son caprichos nuestros, aun cuando sean caprichos espirituales. Cuando yo iba en cuarto semestre, pues yo me puse a leer la Biblia como loco y estaba ahí metido con Dios y yo dije, yo voy a dejar todo. Yo me iba a ir a la sierra tal como estaba vestido, con la ropa que yo traía puesta. Y yo dije, me voy, y le empecé a decir a todos que iba a dejar todo, pero gracias a Dios porque me estaba discipulando en ese tiempo y me dijo, ¿y ya consultaste con Dios? Le digo, ¿para qué? Si es lo que dice la Biblia, me dice, sí, pero Dios tiene un plan individual para cada uno. Sí lo dice y posiblemente Dios quiera que lo hagas, pero tienes que saber si es el tiempo. Me metí a orar de lleno y Dios me habló bien claro que tenía que honrar a mis padres y que tenía que terminar mi carrera. Le dije, pero es que yo quiero testificar de ti, y Dios me dio a entender, sí, quiero que testifiques de mí en la universidad, que seas mi testigo, mi misionero aquí en la universidad, dando ejemplo como un buen estudiante, y así lo hice. Hablé de Cristo todo el tiempo, terminé con 9.7 a nivel pues global, y siempre dando la gloria a Cristo y hablando de Cristo. Cuando me gradué, dije, ahora sí dejo todo, ya, dejo todo y ya me voy. Yo anhelaba eso, ya dejarlo todo. Era mi anhelo, pero no era el tiempo de Dios, ni era lo que Dios quería. Y Dios me dijo, no, trabaja. Y en las empresas, quiero que sigas dando testimonio de mí mientras sigues dando testimonio de mí en las cárceles. Entonces yo seguí yendo a las cárceles y en las empresas durante un tiempo, sí, con un horario. Poco a poco compré equipo, me independicé, ya trabajé por mi cuenta, ya tenía más tiempo, trabajaba pocas horas solamente para sacar para el sustento, y el resto del tiempo era para las cárceles, para las cárceles, para las cárceles. Y así pasaron 9 años. En 1993 me quedé como el perro de las dos tortas. Yo estaba en una iglesia, me enviaron como misionero a Chiapas. En el Inter, a los pocos meses de que me enviaron, el pastor que me envió cayó en adulterio, lo expulsaron. Entonces el pastor de allá pues no reconoció lo que se hizo, ni el de acá, el nuevo. Entonces el de Chiapas me dijo, pues si quieres quedarte aquí, pues quédate como uno más adelante. Y el de Puebla me dijo, no, pues aquí ya no hay lugar para ti, pues si quieres ven y congrégate y adelante, ¿no? Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo en Chiapas o me voy a Puebla? Y me metí a orar, a ayunar, a preguntarle a Dios. O sea, yo sé que debo seguir predicando, pero dime dónde, a quiénes. Entonces, Dios me mostró a través de el libro del profeta Jonás, que yo tenía que ir a aquella gran ciudad. Y luego en el periódico yo veo Distrito Federal, la ciudad más grande del mundo este año. Entonces yo dije, pues es en el Distrito Federal. Dije yo, pues bueno, pues pero no, pues es que yo es el último lugar de la tierra donde yo quisiera estar. Yo se lo había hecho muchas veces y le pedí una señal. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo me vaya para el DF, yo me voy. Yo estaba bien macho antes, ¿no? O sea, yo le decía a Dios, a donde quieras yo voy, no importa, yo voy. Cuando me dijo al DF, yo dije, caray, si no, a ver, confírmamelo, ¿no? Porque siempre Dios
tiene esa peculiaridad de desinflar nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Entonces, yo le dije, da una señal, y la señal que te pido es que Jaime me hable y que me diga que me vaya para allá. A los 10 días de estar haciendo ayuno, orando, me habló Jaime y, y, y me dijo, vente acá para el DF, me dijo, no tengo dinero, me dijo, pero tengo a un hermano aquí que tiene una empresa y él me dice que te va a dar empleo allí para que trabajes allí, y pues ya estando acá, pues por lo menos los fines de semana o el tiempo pues que tengas libre, pues que pues vayas a las cárceles, ¿no? Dije, ok, me pareció buena idea. Yo pensé que ya me iba a quedar toda mi vida así, pues, o sea, pues trabajando y pues sirviendo a Dios en los tiempos que yo podía. Pero yo aplacé eso. En vez de haberme ido inmediatamente, lo aplacé porque tenía muchos compromisos laborales, y miren, el cuento es muy largo, se los hago corto. Fue un desastre, no fue espantoso. Los peores meses de mi vida fueron precisamente esos meses que yo aplacé, hasta que casi me muero porque me sale una apendicitis y de emergencia me tienen que operar, y oía que los médicos decían, no, pues está muy delicado, y casi que Dios lo que me dijo es, o me obedeces o te traigo conmigo. Dije, está bien, te obedezco. Inmediatamente me vine para acá, para la Ciudad de México, Distrito Federal en ese tiempo, y 2 años estuve trabajando en esa empresa. Y en 1995, a finales, Dios me habló y me dijo, ahora sí, deja todo, ahora sí es el tiempo que dejes todo. Y lo dejé todo y me dediqué desde entonces al evangelio, nada más, hasta el día de hoy, y es lo que seguimos haciendo. Blanquita y yo oramos, Señor, muéstranos dónde quieres que estemos. Si quieres que estemos aquí, le seguimos, pero estamos dispuestos a dejar todo por ti. Y quisiera acabar este tiempo con un ejemplo, algo práctico. Supongamos que Dios quiere enviarte a ti a predicar el evangelio a Alemania, por mencionar un país. Tú no lo sabes aún, pero de pronto te interesa el alemán, y por alguna razón que aún no sabes, te metes a aprender alemán, ya medio hablas inglés, pero ¿sabes qué? Dios no te va a mostrar que te quiere como destino final en Alemania hasta que tú te empieces a mover. Entonces empiezas a servir en lo que tienes delante, empiezas iglesia en tu casa, sirves en la iglesia, te involucras, empiezas a visitar hospitales, orfanatorios, calles, etcétera, y Dios te llama para servir de manera dedicada y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas mi obra en el metro y en el transporte público. Y haces eso diligente, gozosamente, vas varios días a la semana mientras sigues trabajando con responsabilidad para llevar el pan y el sustento a tu casa. Es en ese proceso que Dios, o por visión, o en sueños, o por profecía, o por una predicación, o por una oportunidad que se presente, o porque Dios pone la carga en alguien de sostener un misionero en otro país, te muestra Dios que debes dejar todo e irte como misionero a Alemania con tu familia. ¿Qué debes hacer? Pues debes asegurarte de que fue Dios quien te está hablando y de que es el tiempo perfecto de Dios. Esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense, habló el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y continúa la historia. Es interesantísimo cuando haces todo un recorrido geográfico, consigues un mapa de ese tiempo y vas viendo de qué parte a qué parte iban. Es fascinante. El punto es este, termino con esto para hacer una oración. Todos los días debemos estar pendientes, alertas, atentos a la voz de Dios para que Él nos diga qué hacer, con quiénes y en dónde. A medida que tú y yo somos dóciles, obedientes, fieles en lo muy poco, a medida que Dios nos va dando más y más responsabilidad y más, hasta que ya nos habla con claridad y nos dice, igual Dios no te quiere en Alemania, igual Dios te quiere en Tepito o en la Morelos o en la Anáhuac, igual Dios te quiere allí en tu casa y que te quedes allí y no te muevas y de allí envíes misioneros. El patrón es Dios, no podemos, acuérdense, no lo podemos, bueno, lo podemos, pero no debemos meterlo dentro de un molde porque se nos sale. Pero que sea Él, que te asegures que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas, donde Dios quiere que lo hagas, porque no hay mejor cosa para hacer que lo que Dios quiere que hagas. Que a mí me decían, oye, ¿por qué sigues trabajando? ¿Por qué no te vas a predicar? Decía, porque Dios me dijo que quiere que trabaje ahorita. Eso es lo que Él quiere. Yo estaba convencido de que eso era y no hay mejor cosa que hacer lo que Dios te pide que hagas. Ya cuando me dijo, deja todo, pues ya dejé todo y estoy haciendo lo que Dios me pidió que yo haga. Y no hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que estés. Entonces asegúrate, sigue, aprendamos esto. Jesús resucitó y vale la pena vivir para obedecerlo. Él nunca nos defrauda. Oremos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, porque tú eres el que nos ha llamado. Tú nos escogiste, nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto para que, para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para que todo lo que te pidamos, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos lo des. Padre, te pido que todos y cada uno de los varones que estamos aquí, los que nos llaman desde la cárcel, los ex internos que están en Zoom, en Facebook, en YouTube, todos estemos seguros de estar haciendo lo que tú quieres que hagamos, aunque a veces no parezca espiritual, y que estemos en el lugar que tú quieres que estemos, viviendo tu palabra, aplicando tu bendita palabra, Señor. Guárdanos de seguir el camino de Balaam, de, de caer en ese error gravísimo, sino que seamos como Gedeón, que se aseguraba de que si tú nos estás pidiendo algo, nos aseguramos de que eres tú el que nos lo ha dicho. Y por eso ayunamos, por eso oramos, por eso nos consagramos a ti, para tener esa absoluta seguridad, para vivir la vida en abundancia, porque no hay mejor lugar para estar que el lugar donde tú quieres que estemos, y no hay mejor lugar y no hay mejor cosa que hacer, sino aquella que tú quieres que hagamos, aun cuando eso implique estar 12 horas en una fábrica o haciendo alguna actividad en el campo o algo sencillo que pareciese que no es espiritual, pero que para ti es tan valioso como llevar el evangelio de pueblo en pueblo, porque tú eres el patrón y tú eres el señor de la mies y tú eres el que defines cómo quieres que cada uno cumplamos la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Dios les bendiga, la paz de Dios. Nos vemos en las siguientes reuniones. Que Dios les guarde y seguimos en contacto. Bendiciones.